Hay historias en el mundo del deporte que se quedan grabadas, ¿no? Historias de triunfos épicos y a veces de tragedias que simplemente no podemos entender. Hoy vamos a adentrarnos en una de esas, la historia de Diogo Jota, un campeón, cuya carrera quedó, pues, trágicamente inacabada. Guarden bien esta fecha en la memoria, 3 de julio de 2025, un día que se convirtió en una cicatriz para el deporte mundial. Y es que en esa madrugada, no hay otra forma de decirlo, el corazón del fútbol simplemente se detuvo. El 3 de julio de 2025, la voz de un campeón fue silenciada. Así, de golpe, justo cuando estaba en la cima de su carrera, dejando un vacío que, de verdad, se sintió en cada rincón del planeta. Los detalles son crudos, directos. Diogo Jota, con apenas 28 años, y su hermano André, que también era futbolista, perdieron la vida. Un accidente de coche en España. La noticia corrió como pólvora, y fue devastadora. Paralizó a toda la comunidad deportiva. Pero lo que de verdad hace que esto sea tan impactante es el contraste. Es que es brutal. Unos meses antes, Jota estaba en la cima del mundo, levantando la Premier League con el Liverpool, ganando la Nations League con Portugal, y de repente, de esa euforia a este final. Eso fue lo que magnificó todo. Al principio, nadie lo podía creer. Empezó como un rumor, de esos que esperas que sean falsos. Pero poco a poco se convirtió en una certeza horrible, dolorosísima. Y el sentimiento era el mismo en todas partes, desde sus compañeros hasta los aficionados más lejanos. Incredulidad. No tenía sentido. Ahora hablemos del impacto inmediato, del hueco, del tremendo vacío que esta tragedia dejó en sus equipos. 65. Ese número. 65 goles marcó Diogo Jota para el Liverpool en 182 partidos. Es una cifra que por sí sola ya te dice lo importante que era para el club en la cancha. Pero, a ver, el Liverpool perdió mucho más que 65 goles. Por un lado, claro, se fue un jugadorazo, un motor táctico que te resolvía partidos por su increíble versatilidad. Pero por otro lado, y esto quizá duele más, se rompió algo dentro del vestuario. Ese equipo era una familia, un grupo con un vínculo casi de hermanos. Perder a uno de los suyos de esa manera, pues destrozó la moral. Y si para el Liverpool fue un golpe durísimo, para la selección de Portugal, ni se diga. Jota era clave, una pieza fundamental de esa nueva generación de oro. 49 partidos, 14 goles, pero más allá de los números, la pérdida se sintió a un nivel muy personal, sobre todo para sus compañeros que jugaban con él en la Premier. No solo perdieron a un gran jugador, perdieron a un amigo. Pero para entender de verdad por qué esta pérdida caló tan hondo, hay que mirar más allá del futbolista. Hay que hablar de la persona. Jota no era la típica estrella mediática, para nada. Era conocido por ser un tipo reservado, tranquilo. Su vida giraba en torno a 3 cosas: humildad, profesionalismo y su familia. Punto. Esa imagen de estrella silenciosa, de trabajador, hizo que su muerte doliera todavía más. Y bueno, tenía esta faceta increíble. Era un jugador de eSports de altísimo nivel. Una prueba más de esa disciplina y esa mentalidad ganadora que tenía, incluso fuera del campo. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más desgarradora. Porque esto no fue solo una tragedia para el fútbol. Fue, antes que nada, una catástrofe familiar. La pérdida de su hermano André, en el mismo coche, en el mismo accidente, convirtió el dolor en algo simplemente inimaginable para su familia. Si vemos su carrera, es fácil entender por qué el final fue tan cruel. No fue un ascenso meteórico, de la noche a la mañana. Fue una progresión constante, a base de esfuerzo, de picar piedra. Campeón con Portugal, el salto a Liverpool, la conquista de la Premier, cada paso era un escalón más arriba. Y eso hace que la caída duela todavía más. La tragedia fue tan grande que pasó algo que se ve muy pocas veces. Las rivalidades se borraron. Todo el mundo del fútbol se unió en un solo sentimiento de luto. De verdad, las fronteras entre clubes desaparecieron. Anfield se convirtió en un santuario de flores y mensajes. Pero es que hasta los rivales más acérrimos como el Manchester United y el Everton publicaron comunicados mostrando su respeto. La primera jornada de la siguiente temporada, en todas las ligas se dedicó a su memoria, un gesto que habla por sí solo. Y la respuesta oficial, claro, estuvo a la altura. En Portugal se declaró luto oficial en el mundo del fútbol, una declaración formal que te muestra la gravedad de la pérdida a nivel nacional. El Liverpool, por supuesto, suspendió todo de inmediato. Y con todo esto, llegamos a la reflexión final. A lo que se perdió, a lo que nos queda, y al legado de una historia a la que le arrancaron su último capítulo. Quizá lo que más duele es pensar en él, qué hubiera pasado. No solo se perdió al jugador que era en ese momento, sino todo su potencial. Se perdieron fácil 5 o 7 años más de su mejor nivel.
Se perdieron los títulos que pudo haber ganado y, claro, su participación en el Mundial de 2026. Pero a veces, del dolor más profundo puede nacer algo bueno. El impacto emocional fue tan grande que sirvió de base para que el Liverpool y la Federación Portuguesa se unieran. Crearon una fundación, un legado para apoyar a jóvenes talentos, una forma de canalizar la tragedia hacia el futuro del deporte. Al final, y es una ironía muy cruel, su última temporada, esa en la que ganó la Premier League, se convirtió en su epitafio. Un resumen perfecto de una carrera que se definió por el trabajo silencioso, el esfuerzo constante y una eficacia letal frente al arco. Así será recordado. Y así nos quedamos con esa pregunta que sigue flotando en el aire y que resume toda esta tragedia. Una pregunta que, lamentablemente, nunca tendrá respuesta y que define el legado inacabado de Diogo Jota. ¿Hasta dónde habría llegado?